Y llegó el momento de hablar de salud en Directo América. Ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, muy buen día para usted. Vamos a hablar de la Organización Panamericana de la Salud porque alertó de nuevos casos de difteria en varios países latinoamericanos y le pregunto, Mar, al respecto, ¿qué información tenemos? Pues como bien decías, la Organización Panamericana de la Salud publicó su boletín epidemiológico que habla de esta enfermedad y lo que sabemos es que en lo que va de 2021 ya hay 4 países que han detectado casos de difteria: Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana, sobre todo estos 2 últimos. En total hay 38 casos en la región y de los cuales han muerto 16 personas. Para saber más de esta enfermedad y para saber qué implican estas noticias, estamos con el doctor Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna. Doctor, muy buenos días, como cada miércoles. Cuéntenos, la tasa de vacunación ha disminuido desde 2010 hasta 2020 de un 94% a un 84%. Eso fue antes de la pandemia. ¿A qué se debe esta disminución? Así es. Primero quisiera contarte un poco sobre qué quiere decir difteria, de dónde viene. Difteria viene de la palabra griega diftera, que quiere decir membrana. Y es que esa es una enfermedad infecciosa descrita por primera vez por Hipócrates en el siglo V antes de Cristo y que se caracteriza por desarrollar unas pseudomembranas en el tracto respiratorio, digestivo, en el corazón y en la piel, y que puede ser fatal. Y lo que hemos visto es que luego de muchas epidemias que tuvimos en todo el mundo y que mataron a muchas personas, en los años 20, 1920, 1926, tuvimos programas de inmunización que protegieron a la población. Sin embargo, como se empezó a controlar la enfermedad, yo creo que se ha pasado a un nivel en que se ha tomado confianza sobre la enfermedad. La cobertura de la vacunación ha reducido, los movimientos de antivacuna han aumentado y toda la región ha visto unos grandes movimientos migratorios, no solamente internos, sino entre países. Y esto limita la cobertura no solamente en los niños, sino también en las mujeres embarazadas, en los adolescentes y en los adultos. Y por eso yo creo que está bajando la cobertura. Usted hablaba de los niños, doctor, y le pregunto por qué esta enfermedad entonces afecta principalmente a los niños y a las niñas. Sí, históricamente afecta principalmente a menores de 12 años. Durante el primer año, generalmente el niño tiene las defensas de la madre, entonces está protegido, pero después del primer año ya pasa a ser susceptible. Y cuando los niños se afectan, según como tenemos vacunas que sirven, generalmente son por programas de inmunización que no funcionan o que no se completaron o que no se aplicaron luego los refuerzos. Y por eso en los últimos años hemos visto también unos aumentos en personas mayores de 40 años y en adolescentes que están afectados por difteria. Entonces, se puede afectar cualquier persona que esté susceptible, pero históricamente son los niños porque en estos el programa de inmunización es fundamental. Doctor, estamos en plena pandemia de COVID-19 todavía y quería preguntarle sobre qué impacto ha tenido, ¿no? Teniendo en cuenta que decimos que han bajado también las tasas de vacunación a raíz de la pandemia de COVID-19, pero también quizás la distancia social, las mascarillas han ayudado a contener quizás los contagios de difteria también. Si la difteria se transmite a través del contacto cercano, puede ser por un estornudo, por tocar la piel o estar en un contacto cercano muy similar al COVID-19 en términos de transmisión. Entonces, ese distanciamiento y las mascarillas podrían ayudar. De otra parte, lo que hemos visto durante la pandemia es que se han relajado y que se han afectado los sistemas de vigilancia epidemiológica y de laboratorio. Entonces, es posible que hayan ocurrido casos que no se han detectado y que no se han confirmado debido a la pandemia. Y hemos visto que también la pandemia pues, ha limitado el acceso de las personas a poder ser vacunados. Y como decías, 4 países este año ya reportaron casos. De esos 36 vienen de la isla La Española, de entre Haití y República Dominicana. Y yo creo que es fundamental que se dé una prioridad a una enfermedad que estaba bajo control y que la inmunización ha ido reduciendo y que ahora podría salirse de ese control. Doctor, le pregunto entonces si es un objetivo erradicar esta enfermedad. Por ahora el objetivo no es erradicarlo, sino por lo menos retomar el control. Y lo que avisa y lo que trata de ordenar o de recomendar la Organización Mundial de la Salud es mantener una cobertura de vacunación superior al 95% con las 3 dosis, mantener los refuerzos, hacerlo de forma homogénea, no solamente en los niños, en las personas embarazadas, también en los que trabajan en servicios de salud, y también establecer cursos sobre la epidemiología de la difteria, cómo se presenta, cómo diagnosticarla, porque como no se ha presentado tanto en las últimas décadas, es posible que no se diagnostique y que se estén pasando algunos casos por alto.
Doctor, ¿en qué momento se considera que una enfermedad vuelve a ser endémica? En Haití, por ejemplo, se considera que la difteria es endémica, pero no sé si en otros países de la región latinoamericana ahora mismo corremos ese riesgo. Sí, una enfermedad pasa a ser endémica en una población cuando la infección se mantiene de una manera constante a un nivel de línea base sin influjos externos, sin que venga migración o sin que alguien llegue con un caso. Entonces, si no se mantiene el control que se debería tener, de ese 95% que recomienda la Organización Mundial de la Salud, es posible que empecemos nuevamente a ver casos endémicos de difteria y eso pues es algo que no queremos porque la letalidad y el impacto que puede tener en la salud de los niños y de las personas pues es muy grave, es muy alto. Entonces es esencial que las políticas nacionales de vacunación, de educación, de establecer una cultura de más cuidado y de mejor diagnóstico contra la difteria sean establecidas por los países ahora mismo, no solamente en la región de las Américas, sino en todo el mundo, porque hemos visto cómo algunas de esas enfermedades infecciosas históricas que se venían controlando empiezan a salirse de las manos por estas reducciones en la cobertura y programas antivacunas. Pues muchas gracias, doctor, por toda la información. Como siempre, nos vemos el próximo miércoles. Así es, Mar, doctor, muchísimas gracias. Yo los despido por el momento para ir a presentar a nuestra segunda invitada del día.